dar la clase y después autorizar a la gente. Entonces, como le decía recién, la Ley de Higiene y Seguridad, 19.587, tiene un decreto que la reglamenta, el 351 del 79. El articulado de la propia ley va a ser, digamos, explicado con detalles en el decreto reglamentario. Vamos a ver ahora, en principio, los puntos más sobresalientes, que son todos, pero que nos va a introducir después en lo que es el 351, y en virtud de que entendamos que el 351 regula, o mejor dicho, explica los alcances de la Ley de Higiene y Seguridad, vamos a ver que con el tiempo fueron necesarios incorporar nuevos decretos reglamentarios para distintas actividades, porque el 351 solo abarcaba, o abarca hasta la actualidad, todo lo que tiene que ver básicamente con la parte industrial y o comercial. Nada menciona sobre lo que tiene que ver con construcción, y de hecho la construcción tiene un decreto reglamentario específico, que es el 911. Pero no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, reza la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que fue promulgada en el año 1972. Esta ley se hizo en un gobierno de dictadura militar, o un régimen militar, con lo cual es ley decreto. ¿Qué quiere decir? No funcionaba en ese momento el Congreso, y entonces el Poder Ejecutivo dictaminó esta ley, que tiene un basamento muy importante. Era un requerimiento de las empresas internacionales, por ejemplo, dar un ejemplo, pero no es el único, Coca-Cola, que cuando venían a instalarse a nuestro país, y ellos venían de sus países de origen, donde la higiene y seguridad ya estaba establecido, entonces preguntaban cómo protegían a sus trabajadores, cuál era la ley que lo cubría, a los trabajadores y a los empleadores. Y no había en la Argentina. Entonces, en base a esa necesidad de esas empresas de contar con una ley para poder operar en el país, se redactó la que estamos teniendo en este momento delante. Y después, bueno, pasaron muchos años hasta que se reglamentó. Pero básicamente esa fue la esencia y el compromiso de ese momento de las autoridades para llevar adelante una ley que por primera vez en la historia de la República Argentina contemplara los riesgos laborales y la protección de tanto del empleador como de los empleados. El artículo 1 dice que las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustarán en todo el territorio de la República a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que en sus consecuencias se dicten. O sea, ya estaba avisorando la ley que iba a haber un decreto que la reglamentara. Su disposición se aplicarán a todos los establecimientos y explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualesquiera sea la naturaleza económica de las actividades, el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y puestos de trabajo y la índole de maquinaria, elementos, dispositivos o procedimientos que se utilicen o se adopten. El artículo 2 dice: a los efectos de la presente ley, los términos de establecimiento, explotación, centro de trabajo, puesto de trabajo, designan todo lugar destinado a la realización o donde se realicen tareas de índole de naturaleza con presencia permanente, explotación transitoria o eventual de persona física, y a los depósitos y dependencias anexas de todo tipo en que las mismas deban permanecer o a lo que éstas asistan o concurran por el hecho u ocasión del trabajo. Primera vez que aparece hecho u ocasión del trabajo, o haciendo el trabajo o estando en el lugar de trabajo, ¿no? Con el consentimiento expreso o tácito del principal, o sea, del dueño de la cosa. El término empleador designa a la persona física o jurídica, privada o pública, que utiliza la actividad de una o más personas en virtud de un contrato de relación de trabajo. Esto lo vimos en la ley de contrato de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen, chiquitos? Sí. Sí, profe. El artículo 3 dice que cuando la prestación de trabajo se ejecute por tercero o en establecimientos, centros o puestos de trabajo del dador principal o con maquinarias, elementos o dispositivos por el suministrado, estos serán solidariamente responsables del cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Quiere decir que el que oficia de empleador es solidario con cualquier cosa que le pase al trabajador. La higiene y seguridad, dice el artículo 4, en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto lo siguiente. A.
proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores. B, prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo. C, estimular y desarrollar una actitud positiva respecto a la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Bastante simple de entender. El artículo 5 dice: a los fines de la aplicación de esta ley, considérase como básico los siguientes principios y métodos de ejecución. A, creación de servicios de higiene y seguridad en el trabajo y de medicina del trabajo de carácter preventivo y asistencial. Que le parezca mentira y está normado aquí en la ley, recién se dio de cumplimiento en el año 1996 a eso, por otro decreto reglamentario que lleva por número el 1338, que también vamos a manejar. Ustedes lo tienen ahí en la ley. Si no me equivoco, en la página 190, búsquenlo por favor. Página 190 de la ley. ¿Lo encontraron? Sí. Aquí Ferrentino consultando. Sí, profe. Servicio de medicina. Sí, e higiene y seguridad en el trabajo, no solamente de medicina. Sí, sí. Aguárdenme un segundo. ¿Qué decreto es, chicos? ¿Qué dice ahí? ¿Decreto? 1338 del 96. O sea, fíjense que desde que la ley... Boletín oficial. Sí, publicado. 28 del 11. 28 del 11. Bien. Fíjense que desde el año 72, que estaba normado por la ley, o estaba estipulado por la ley, recién en el año 1996 el decreto tomó vigor y se empezó a poner en práctica esto. Después hubo otras resoluciones que lo actualizaron aún más. Pero yo, para que vean que en la línea de tiempo ustedes van a tener en los principios, después ya se van acotando los tiempos, hay una gran distancia entre una cosa y otra porque hubo muchos baches jurídicos y legales donde no se hacía nada. Es más, yo le digo, lo que nosotros recién estamos viendo en construcción, en la seguridad 5, ese tipo de construcción que nosotros vemos hoy tan novedoso, cuando yo era joven, hace muchos años, para hacer un edificio, todo se hacía con la fuerza del hombre, no había maquinarias. ¿Bien? O sea, había máquinas muy pequeñas. O sea, para llevar a un 10º piso la carga de la losa que se iba a hacer, todo se producía en la planta baja y se subía con roldanas o con alguna roldana mecánica en algún caso, en el mejor de los casos, donde se subían los baldes del preparado que se hacía en la planta baja y el llenado de una losa duraba normalmente un día completo, con un esfuerzo, una cantidad de trabajadores enorme y un esfuerzo tremendo que yo realmente hoy que lo veo a la distancia, no sé esa gente pobre cómo habrá terminado a nivel salud, porque seguramente la gran mayoría habrá padecido grandes problemas musculoesqueléticos, seguro, la gran mayoría con hernia de disco como mínimo, y vaya a saber cuántas cosas más. Bueno, volviendo entonces al tema de la ley. Entonces, nos refería ahí que era necesario que tuviéramos, además de proteger la vida, prevenir y estimular la prevención de los accidentes. En el artículo 5 vimos la creación de los servicios de higiene y seguridad, la institucionalización gradual de un sistema de reglamentaciones que sí se fue poniendo en práctica, lo que pasa es que lo de gradual se fue casi a 6 años de diferencia, sectorialización de los reglamentos en función de rama de actividad, ahí es donde la ley permite después crear el que es para la actividad de construcción, y sigue una serie de normas que ustedes las pueden ir leyendo para no perder el tiempo en cada una de ellas, pero por ejemplo, investigación de los factores determinantes de accidentes, lo que es investigación de accidentes,
y enfermedades, estudio y adopción de medidas para proteger la salud, ¿bien? Y la vida del trabajador en el ámbito de sus ocupaciones. Entonces ahí empiezan a aparecer figuras como por ejemplo la aplicación de técnicas de corrección de los ambientes de trabajo, iluminación, ventilación, ruido, fijación de principios orientadores en materia de selección e ingreso del personal, o sea, cómo se va a seleccionar el personal, lo que serían los preocupacionales, ¿no? Determinar condiciones mínimas de higiene y seguridad para autorizar el funcionamiento de las empresas o establecimientos. Ya la ley dice que a partir de ella van a tener que empezar a cumplirse algunas medidas como mínimas para poder trabajar. Participación en todos los programas de higiene y seguridad de las instituciones especializadas, públicas y privadas, ¿bien? Y de asociaciones profesionales de empleadores y trabajadores. O sea que ahí ya la ley está marcando que todos van a tener que tener un programa de seguridad. Difusión y publicidad de las recomendaciones y técnicas de prevención que resulten universalmente aconsejables o adecuadas, ¿bien? Todo lo que tenga que ver con la prevención de riesgos laborales, y la realización de exámenes médicos preocupacionales y periódicos de acuerdo a las normas que se establezcan en las respectivas reglamentaciones. O sea, si un trabajador está sometido a ruido, ¿qué hay que hacer? Una audiometría. Eso está establecido en el decreto 351. ¿Se acuerda que lo mencionamos cuando estábamos hablando de protección auditiva? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Excelente. Bueno, después habla de las condiciones de higiene en los ambientes de trabajo, que deberán considerarse algunos temas, como por ejemplo el diseño, la característica del diseño de una planta industrial, locales, centros y puestos de trabajo, maquinarias, lo que se llama evaluación del puesto de trabajo. Factores físicos, cubaje, ventilación, temperatura, carga térmica, todo esto lo han visto ustedes. Presión, humedad, iluminación, ruido, vibraciones y radiaciones ionizantes. Creo que todo eso se ha visto. Radiaciones ionizantes no sé dónde lo vieron ustedes, con quién lo vieron. Con Mainero. Perelli. No, con Perelli, me parece. ¿Sí? Bueno, igual lo vamos a ver nosotros en elementos de protección personal y colectiva, lo vamos a retomar el tema ese. ¿Bien? Así que tranquilos que lo vamos a ver nuevamente. La contaminación ambiental, agentes físicos, químicos y biológicos, se lo viene seguro con Ricardo, y efluentes industriales. O sea que la ley abarca todo, pero fíjense que construcción no aparece, ¿vieron, no? Hasta ahora. ¿Sí? Sí. Bueno, después habla de protección de máquinas, instalaciones eléctricas, equipo de protección personal, prevención de accidentes de trabajo, identificación rotulada de sustancias nocivas, que antes tenían las hojas de seguridad. Ahora ustedes ya conocen, acá lo vamos a ver también en Derecho Laboral, el sistema globalmente armonizado. ¿Lo ubican eso? El SGA. Sí. Es una nueva resolución que sacó la SRT a partir del año 2015. Bueno, eso también lo vamos a ver. Bueno, y ahí aparece prevención y protección contra incendio y cualquier otra clase de siniestro. La ley contempla todo lo que nosotros venimos viendo en la carrera, ¿no? Después dice todo lo que debe adoptar el empleador como medidas adecuadas de higiene y seguridad. Entonces dice, a la construcción, adaptación, instalación, equipamiento de los edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas, la colocación y mantenimiento de resguardo y protectores en máquinas, el suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal, las operaciones y procesos de trabajo, sin perjuicio, dice el artículo 9, que determina especialmente la reglamentación, son también obligaciones del empleador. Disponer de los exámenes preocupacionales y revisión periódica del personal, mantener un buen estado de conservación de las maquinarias e instalaciones, instalar equipos de renovación de aire, de eliminación de gases, vapores. Habla de generalidades. Después el decreto 351 se mete en cada una de ellas y amplía, ¿no? Cada uno. Evitar la acumulación de desechos y residuos, eliminar, aislar, reducir los ruidos, instalar los equipos necesarios para afrontar los riesgos en caso de incendio, depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad las sustancias peligrosas, disponer de medios adecuados para la inmediata prestación de primeros auxilios, o sea, un servicio de medicina del trabajo, promover la capacitación del personal en materia de higiene y seguridad del trabajo. O sea, como verán, la ley detalla, además de denunciar accidentes y enfermedades, detalla un montón de cosas que hay que hacer, pero en realidad, ¿cuál era el órgano de control? Ninguno, porque hasta esa época no había quien lo iba a controlar esto.
Por eso, cuando sale el decreto 351, su vigencia y su puesta en marcha no fue posible hasta el año 1995. ¿Se acuerdan que en el 95 qué ley ya tenemos que está vigente? La 24.500. Riesgo de trabajo, profe. La ley de riesgo de trabajo. Y la ley de riesgo de trabajo, dentro de su articulado, establece la creación de un organismo de control que se va a llamar ¿cómo? SRT, Superintendencia de Riesgo de Trabajo. ¿Entienden, no? O sea que todo esto que la ley regla, después lo que el decreto reglamentario articula, recién se pudo hacer efectivo su control a partir de la creación de la superintendencia. O sea que hasta ese momento, entre el año 1972 hasta el 95, no había quien controlara todo esto, aunque la ley estaba. Bien, la Argentina tiene una riqueza a nivel de leyes espectacular. ¿Ven quién firmaba esto? Lanuse, fue un general. No sé si en historia lo habrán visto ustedes. ¿Sí? Nunca lo habrán escuchado nombrar a ese señor, ¿no? No. No. Qué viejo soy. Bien. Sí. Epa, oiga. Sí, Claudito. Claudio tiene que saber. Obvio. Ah, ¿te acordás de Lanuse, no, Claudio? La dictadura. El general Lanuse. ¿Sabés quién era el yerno del general Lanuse? No. ¿No? Roberto Rimoldi Fraga, que los chicos tampoco lo conocen. Un cantante de folclore. Bien, que era muy conocido en aquella época. Bueno, volvamos a la actualidad, porque me estoy yendo para otro lado. Bueno, una vez que vimos que, en realidad, fíjense, dura, o sea, la extensión de la ley son 2 páginas con, digamos, 2 páginas con 2 carillas cada una, ¿no? O sea, muy cortito. Ahí nos aparece, en nuestro escenario, el decreto 351 que va a normar cada uno el articulado. Vamos a aprender a leer leyes y decretos. Y en este caso, ustedes tienen que saber que antes de tomar cualquier disposición o cualquier acción, quien va a formular un decreto, una resolución, una disposición, después vamos a ver a quién le confiere cada una de esas formatos de documentos públicos o de leyes, se deben establecer antes de tomar alguna resolución, basarse por qué se va a tomar esa resolución. Entonces, ahí aparece la figura de los considerando. ¿Bien? Se considera todo lo anterior para tomar una decisión final sobre ese particular. Como esto es cortito, lo vamos a leer, ¿bien? Los considerandos de la ley, o mejor dicho, los considerandos que tiene el decreto para promulgarse, y dice que la experiencia acumulada desde la fecha de su promulgación demostró la necesidad de carácter imperativo, o sea, urgente del año 72 al 79, ¿no? De actualizar los métodos y normas técnicas, unificar criterios referidos a medicina, higiene y seguridad del trabajo, aclarar los fundamentos de sus capítulos y agilizar su aplicación. Visto la ley 19.587, ve que arriba dice, visto el decreto 4.160/76, reglamentario de la ley 19.587. En tal virtud, se reunió por resolución del Ministerio de Trabajo la Comisión de Revisión, integrada por representantes de 13 organismos gubernamentales y 10 particulares, que analizó normas y procedimientos, implementó medidas prácticas y evaluó científica y técnicamente todo lo que constituye la instrumentación reglamentaria de la Ley 19.587. Que dicha comisión, de acuerdo con su cometido, consideró necesario redactar en forma integral el anexo al decreto, aquel que promulgaba la ley, para facilitar su aplicación, unificando un solo texto lo normado en la materia, interpretando la ley, protegiendo y preservando la salud de los trabajadores, e intensificando la acción tendiente a demostrar que el medio más eficaz para disminuir los accidentes y enfermedades profesionales del trabajo es eliminar los riesgos ocupacionales. Ya la ley decía que había que eliminarlos. Por ende, el presidente de la Nación Argentina, por todo esto que se mencionó, decreta, y ahí comienza nuestro gran decreto 351, que tiene una cantidad importante de articulado. Pero mire quién firma esto. ¿Lo ven, no? Sí.
A ese sí lo conocen, no me digan que no. Sí. Ah, ¿vieron? Como les decía, otro gobierno militar. O sea que estos eran, no es una crítica, lo que hacían ellos estaba, dentro de todo estaba bien, porque estaban tratando de poner en juego la preservación de la salud de los trabajadores, pero era una exigencia, vuelvo a repetirles, de empresas que venían del exterior a instalarse en Argentina y querían tener un sustento legal donde respaldarse, porque en definitiva ellos ya en sus países de origen no solo tenían leyes, sino que además tenían aseguradoras de riesgo de trabajo, y en Argentina eso empezó a partir de qué año según la ley de riesgo de trabajo. ¿Año 1900? ¿Cuándo empezaron a funcionar las CRT? 95. Claro, el mismo año de la ley de riesgo de trabajo. Muy bien, Elías. Muy bien, Elías, muy bien, fantástico. Bueno, entonces, como les decía, en ese momento se hace la ampliación de la ley de higiene y seguridad a través del decreto 351. Y lo que nosotros vamos a hacer, y ahora en más, vamos a ir abriendo cada uno de nuestros anexos, o vamos a ir viendo una revisión general de los anexos de la ley, del decreto, perdón, que van desde el 1 hasta el número 8. ¿Lo ven, no? Ahí, en pantalla. ¿Sí? Sí. Sí. Y fíjense que el anexo 1 es la reglamentación de la ley y tiene como título 1 disposiciones generales. Y ahí menciona todo lo que está relacionado con los establecimientos, ¿no? Características de cada uno de los establecimientos. Todo establecimiento que se instale en el territorio de la República, que amplíe o modifique sus instalaciones, dará cumplimiento a la ley número 19.587. Aquellos establecimientos en funcionamiento, en condiciones de funcionamiento, deberán adecuarse a la ley, ya lo pone como obligatorio. Después, fíjese que van sustituyendo el articulado que mencionaba aquel decreto original que reglamentaba en parte la ley y que no había tenido un criterio común. Entonces pone la firma, o sea, este artículo sustituye a lo que decía el decreto, ¿entienden, no? Anterior. Bueno, entonces dice que las firmas comerciales, empresas, sociedades anónimas, de existencia visible o ideal, que adquieran, exploten, administren un establecimiento en funcionamiento en condiciones de funcionar, asumen toda la responsabilidad y obligaciones correspondientes a la ley. El término establecido designa la unidad técnica o de ejecución donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza con la presencia de persona física, o sea que el establecimiento va a ser donde haya gente trabajando, ya va a ser considerado establecimiento, y las recomendaciones técnicas sobre higiene y seguridad del trabajo dictadas o a dictarse por organismos estatales o privados, nacionales o extranjeros, pasarán a formar parte del presente reglamento. Hasta ahí la ley lo que hace es obligar a todas las actividades que se desarrollen dentro del ámbito del país a dar cumplimiento con lo establecido en este decreto reglamentario. ¿Sí? Después, refieren el título 2 dentro del mismo anexo, las prestaciones de medicina del trabajo, los servicios de medicina del trabajo, y ahí, fíjese quién nos aparece, porque esta ley, este decreto está actualizado a hoy. ¿Ve que aparece en el decreto 1338? ¿Lo ven ahí? ¿De acuerdo? Sí. Aquí Fernandino. Sí. Bien. En el 1338 están contemplados los dos servicios. Si ustedes lo miran, hablan de las características de los servicios de higiene y seguridad y los de medicina del trabajo. Después tienen que aprender a buscar en la ley. Yo los oriento, ustedes tienen que ir, pegarle una leída, una miradita y empezar a entender de qué se trata. Y seguramente le van a surgir muchas dudas, y está bueno, pero me las tienen que volcar, porque es imposible leer todo el 351 completo en una clase, o el 1338 y todos los que vengan después. Así que yo necesito un compromiso de ustedes de lectura, de investigación. Bien, yo les marco que vamos a ver el 351, vamos a hacer un paneo, vamos a ver algunos que están asociados a este decreto, pero necesito de su colaboración, porque si no, no van a aprender nunca a manejar la ley, y tienen que aprender a manejarla sí o sí. El capítulo 5, dentro del mismo anexo 1, fíjense lo extenso que es este anexo, así van a ser los siguientes,
habla de el proyecto de instalación, ampliación, acondicionamiento y modificación de cualquier actividad que se desarrolle, cualquier parte constructiva, digamos, locales, edificios, naves industriales, todo lo que sea un edificio en sí. Entonces ahí nos va a referir la ley que tienen que tener, por ejemplo, locales sanitarios, tienen que tener para lavarse las manos y duchas con agua caliente y fría, tienen que tener mijitorios, tienen que tener una ducha con desagüe, tienen que tener, según la cantidad de trabajadores, habrá un inodoro. Nos dice la ley precisamente cada cuántos trabajadores tenemos que tener un inodoro y una ducha, porque en los ámbitos laborales, industriales, tienen que tener lo que se denomina vestuario con toda la capacidad de higiene que los trabajadores necesitan. O sea, bañarse después de salir, cuando terminan de trabajar, ¿sí? Para poder asearse. Y aquí habla de género, ¿no? Hombres y mujeres. Están contempladas en la ley ambos géneros. Bueno, y después nos va diciendo la ley que esto cuando ustedes tengan que ir a hacer un relevamiento de un lugar y ver si se ajusta al decreto 351, que está vigente hoy en día, van a ir a un lugar y van a decir, ¿cuántos trabajadores tenés? Tengo 40 trabajadores. Bueno, van a tener que venir a la ley para ver cuántos sanitarios va a tener instalado ese establecimiento. Y si no lo tiene instalado, tendrán que hacer la recomendación que se adecue, porque eso es no estar cumpliendo con la ley por parte del empleador. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí refiere las características de los vestuarios, la característica de los locales destinados a higiene y seguridad y medicina del trabajo. Ya nos queda poquito tiempo. ¿Bien? Dentro del capítulo 6, esto ustedes, un control que está dentro de la ley, provisión de agua potable. Si lo leen, van a ver que acá nos dan las características físicas, ¿sí? Yo se lo estoy marcando, ¿bien? Físico-químicas del agua, ¿bien? En este caso, estamos hablando de la característica física, cuánto tiene que tener por miligramo el agua como máximo para considerarla potable, ¿bien? Que eso ustedes lo van a pedir, no van a hacer ustedes un análisis del agua, lo que van a pedir son los certificados de potabilidad del agua, que tienen que contemplar esta información, ¿bien? Firmado por un bioquímico, ¿bien? Que va a ser quien determine la potabilidad del agua, porque es vital para cualquier centro de trabajo tener agua potable. Y además, la ley también, o el decreto, habla de los desagües industriales, qué características van a tener que tener, cómo deben ser recogidos, cómo deben ser tratados, ¿bien? Y que no pueden ser desechados así como así a las cloacas. No, tienen que tener un tratamiento especial. Después el título 4 del mismo anexo, en el capítulo 8, habla de carga térmica, eso lo han hablado con el amigo Perelli en algún momento, ¿sí? El capítulo 9 habla de contaminación ambiental. Investigación de campo ustedes hicieron con Ricardo, ¿no? Sí. Bueno, ahí también vieron eso. El capítulo 10, radiaciones, que bueno, recién quedamos en que lo habían visto con Ricardo, pero también lo van a ver un poco conmigo. Hay una resolución, la resolución 295, por ahí debería aparecer, no sé si está aquí, no está contemplado, que habla justamente de las radiaciones, la cantidad de milisievert que un trabajador puede recibir durante un tiempo prolongado en una jornada de labor. Pero eso, bueno, después lo vamos a ver un poquito más puntualmente. Radiaciones no ionizantes, ventilación, también lo vieron con Ricardo esto, ¿no? ¿Sí? Habrán utilizado estas tablas con él. Iluminación en color, creo que lo vieron conmigo, ¿sí? Sí. ¿Recuerdan que estaba segmentado? Porque esto es un enunciado, después cada uno de este articulado se amplía aún más. Bien, fíjese que dice que las iluminancias serán las establecidas en el anexo 4, o sea, nosotros estamos en el anexo 1. O sea que cuando tengamos que ir a buscar lo que necesitamos para iluminación, vamos a tener que ir a ese anexo. Y en el caso de ventilación, nos va a decir seguramente por algún lado, no lo está diciendo aquí, bueno, hay un capítulo específico para, ahora no lo estoy encontrando. El 11. El 11, bueno. Y así nos va a ir llevando, como ustedes ven, el propio decreto, en los enunciados de cada uno de esta titulación, en el anexo 1, donde tenemos que ir a corroborar
la verdadera información que necesitamos. Voy a ir, ustedes lo vieron el cuatrimestre anterior, bueno, acá tienen máquinas y herramientas que vieron conmigo, pero acá dice nada más que pequeños enunciados. ¿Bien? Después nosotros si vamos al capítulo que trata propiamente, o el artículo que trata propiamente de máquinas y herramientas, vamos a ver que se expande aún más todavía. Y me quiero centrar, y capaz por el día de hoy, con eso terminar. Sé que le comí un poquito de hora a esto con seguridad 5, pero la semana que viene lo vamos a recuperar, si Dios quiere. A ver, denme un segundito. Capítulo 16. Quiero ir al capítulo 18. El capítulo 18 de la ley, que ustedes lo tienen claro, protección contra incendio. ¿Ven ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, pero cuando ustedes ven protección contra incendio, ustedes vieron mucho más que lo que dice acá. ¿Bien? Dice un montón, la amplitud, qué sé yo, pero no nos dan grandes rasgos. Para entenderlo perfectamente, vamos a tener que ir a buscar al anexo correspondiente lo que trata sobre incendio. Y por último, y ahora sí, con esto terminamos, después la semana que viene lo vamos a ir, nos vamos a quedar acá 1 o 2 clases, practicando un poquito y buscando en la ley. Fíjese que dice protección personal del trabajador, capítulo 19, ¿no? Y ahí establece todas las características generales. ¿Me están siguiendo, no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo lo que voy a hacer, voy a pasar a vuelo de más rápido. El anexo 2, fíjese que ahora ya detalla lo que antes habíamos visto como carga térmica, ve que habla ya bien profundamente del tema, con tablas, bien, con indicadores. Anteriormente era un título y algunas descripciones. Fíjense en ustedes, miren esto. ¿Ven que está como una hoja superpuesta? Esta ley fue muy copiada, se copiaron muchas cosas de otras partes del mundo. No sé si Ricardo Perelli les habló de las sustancias químicas que estaban mal el cuadro. Sí, profe. Bueno, Sí. bueno, eso se lo habrá comentado, Ricardo. Bien. Acá vamos a sustancias químicas, bueno, eso es lo que hablaba Ricardo. Me voy a ir para demostrarles claramente a un capítulo que me corresponde a mí, que es el que uso habitualmente con todos los alumnos. Estoy avanzando a pasos. Eso es ruido. Eso es ventilación. Bueno, y acá está. Anexo 4. ¿Se acuerda que habíamos hablado de iluminación y color anteriormente, no? En el principio del decreto. Acá lo que hace en el anexo 4, capítulo 12, es ampliar esa información y ya nos da aquella famosa tabla que manejamos para sacar los looks, ¿se acuerdan? De los planos de trabajo. Sí. ¿Entienden cómo funciona el tema, no? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, consigna para la próxima clase. Les voy a mandar, de derecho no les pido nada porque tenemos que aceitar un poquito más. Pero volviendo a seguridad 5, les pido por favor que me hagan un resumen, volvemos a repasarlo, un resumen de lo que vimos de la película serie Fuera de Riesgo, de las observaciones que ustedes hicieron, o que pueden volver a verlo y vuelven a escribir. En una carilla, 7 u 8 cosas que ustedes hayan observado que les parecieron mal, aplicando el sentido común y el conocimiento que tienen. ¿Les parece bien? Sí. Listo. Bueno, Acá, profe. chicos, no los jorobo más ni tampoco quiero excederme. Vamos a concluir por el día de hoy ahí. Si tienen alguna duda, me la pueden plantear mediante el grupo de WhatsApp o la guardan y lo debatimos la semana que viene. ¿Les parece bien? Sí, profe. Listo. Les deseo una linda semana a todos. Igualmente. Chao, profe, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao, chicos. Chao.